Gloria a Dios. Dios les bendiga. Jesús, es un privilegio para mí en esta hora compartir la palabra de Dios. Quiero hablarles del tema siguiente: el Dios de lo imposible. Es un tema hermoso, muy adecuado para este tiempo. El Dios de lo imposible. Quiero que abran sus Biblias en Lucas 18:27. Dice así: Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Qué hermosos textos. Por eso titulé el mensaje de esta hora: el Dios de lo imposible. Hoy para muchos se vive un tiempo de incertidumbre. Algunos se sienten desamparados, algunos se sienten abandonados y hasta algunos se sienten desahuciados. Muchos perciben que van como en un barco a la deriva sin esperanza. Yo quiero decirle que así como se sienten muchos, en la Biblia encontramos a 3 personas que iban en una situación similar, por no decir una situación peor. En la Biblia encontramos esos 3 tipos de personas que se sentían de esta forma. Ellos no podían solucionar su desesperada situación. Nadie podía ayudarles. Estas personas eran un desecho de la sociedad. Eran despreciables. Nada daban por ellos. Nadie daba nada por ellos. Como dije, eran un desecho de la sociedad. Y se quedaron como un desecho de la sociedad hasta que se encontraron con el Dios de lo imposible. Pues ellos se encontraban en una situación imposible. Se encontraban en una situación imposible. Se encontraban en una condición imposible de salir, hasta que se encontraron con el Dios de lo imposible. Y yo quiero citar y quiero hablar de estas 3 personas. A ello me voy a referir en los siguientes puntos. Encontramos ahí a la mujer de flujo de sangre. Es una historia muy conocida. Una historia que se ha narrado muchas veces, se ha hecho película y usted la conoce. Pero yo quiero recordarte un poquito de esa historia. Esta mujer, la mujer que tocó el manto de Jesús. Y quiero leer para ustedes Mateo 18:20 y dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y sigue diciendo: y entonces ella fue y tocó el manto de Jesús, y Jesús la sanó. Y Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque él sabía que poder había salido de él. Y la mujer se acercó ante Jesús y le dijo: yo fui el que te toqué.
En el verso 22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¡Qué extraordinario! Como dije, una condición terrible era la de esta mujer. Una condición extrema estaba pasando esta mujer. Pero Dios cambió una situación que había sido un problema por años. Ahí ese problema que había sido por años, precisamente por 12 años, Dios lo cambia en un instante. Esta mujer enferma era considerada inmunda por la ley. Cualquier mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, no podía abrazar a nadie, no podía saludar a nadie, no podía relacionarse con nadie, ni con sus hijos si lo tenía, ni con su esposo si lo tenía, ni con ninguna familiar cercano, con nadie, porque al ser inmunda, hacía inmundo aquel que tocaba. Por eso era una condición extrema. Una mujer enferma de esta forma era considerada completamente inmunda. Por 12 años había estado en esa condición. Por 12 años había sido una de las intocables y no había podido llevar una vida normal. Me imagino, tal vez tuvo un hogar, tuvo un esposo, tuvo una familia y fue desechada. Quizás anduvo vagando en las calles, anduvo pidiendo de comer porque nadie la quería por ser inmunda y nadie la empleaba por ser inmunda. Nadie la podía recibir en sus casas porque era inmunda. 12 años, 12 largos años estuvo esa mujer. Pero un día vio a Jesús pasar. Un día vio al Maestro, al Hijo de Dios, al Dios de lo imposible. Lo vio ahí pasar y él dijo, aquí está mi esperanza. Aquí está mi sanidad. Aquí está el medio por el cual voy a salir de esta situación. Y ella se dijo, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde del manto del Dios de lo imposible, seré libre de este azote. Y dice la Biblia que así fue. Tocó el borde de su manto, del manto de Jesús, y fue libre. Jesús, ahí, con solo que ella tocó el borde de su manto, cambió a esta mujer y la restauró. Porque si hay algo que Dios anhela hacer es cambiar las personas, es transformar a las personas, es hacer ese milagro que necesitan las personas en su vida. Porque Él es compasivo, Él es misericordioso, Él anhela ayudar y restaurar a las personas. Algunas veces somos tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que no han cambiado en años. Nosotros fácilmente nos rendimos, decimos, esa persona no cambia. O esta situación en la que estoy pasando ya no cambia, ya no tiene remedio, ya han pasado muchos años. Y quizás hemos perdido la esperanza. Pero esta historia de esta mujer nos enseña que para Dios no hay tiempo. Nos enseña que para Dios no hay distancia. Nos enseña que para Dios no hay nada imposible. No importa el tiempo que haya pasado, Él lo puede cambiar en un instante. Dios puede cambiar lo que parecía incambiable.
dando una vida nueva y esperanza. Eso fue lo que hizo con esta mujer. Eso de que pasaba esta mujer era incambiable. No se podía transformar, no tenía solución. Pero Jesús con su poder, siendo el Dios de lo imposible, cambió aquello que era incambiable, solucionó aquello que no tenía solución, dio esperanza a aquello que no tenía esperanza, cambió las cosas en un momento, porque para Él no hay nada imposible. Esta mujer había sufrido mucho. Como dije antes, había sufrido por 12 años de una hemorragia. Tal vez era un desorden menstrual y eso lo hacía inmunda, porque según la ley, según las costumbres, era considerada inmunda la mujer que, como dije, tenía ese desorden menstrual. Pero ella, en esa situación de desesperanza, en esa situación que no tenía solución, ella acudió a Dios, acudió al Dios de lo imposible, acudió a aquel que todo lo cambia, acudió a aquel que tiene todo el poder. Hermanos, al igual que nosotros, quizás no tengamos, o en el caso de las mujeres, no tengan una enfermedad como ella. En el caso de los hombres, tal vez no tengamos una enfermedad incurable. Pero quizás atravesamos cosas que decimos, bueno, esto no tiene solución. A esto ya no le veo salida. Ya esto no puede ser suplido. He clamado tanto, he hecho tanto que ya no le veo solución. Usted y yo debemos entender que cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, solo debemos tener fe. Igual que la mujer, que podamos decir, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que Él me traerá descanso, yo sé que Él me traerá solución a esta situación, yo sé que Él traerá esperanza a mi vida, solamente teniendo fe en Él. Como esta mujer podemos simplemente extender la mano con fe a Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes ayudarme. Claro que sí, el Señor quiere ayudarte, quiere transformarte, quiere solucionar esa cosa que es imposible. Y Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder si tan solo extendemos nuestra mano con fe, si tan solo extendemos nuestra oración con fe, si tan solo clamamos con fe, Él nos responderá. Así como le respondió a esa mujer, así como solucionó ese imposible de esa mujer, así está hoy Dios para solucionar el imposible que tengas en su vida. Encontramos otro caso terrible, el caso de los leprosos. Un leproso, dice la Biblia, que se presenta ante Jesús, ahí en Mateo capítulo 8, verso 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y dice, y al instante su lepra desapareció. La lepra era una enfermedad terrible. La lepra era una enfermedad imposible, casi imposible de curar. Una enfermedad que no tenía solución. Era como el SIDA hoy. Era una enfermedad temida porque no había cura conocida en ese tiempo. Era una enfermedad terrible. A la persona que le detectaban esta enfermedad, la desconocían, la desterraban, la tenían, al igual que la mujer con flujo de sangre, la tenían como inmunda. Era también, además de ser una enfermedad terrible, era una enfermedad contagiosa, por eso desterraban a la gente. Si una persona contraía esa enfermedad, llegaba ante el sacerdote y el sacerdote la declaraba leprosa.
y lo alejaba de su hogar y de su ciudad. Era terrible. Puede hacer que esos hombres o este hombre leproso, esos leprosos, tenían una vida normal, tenían un trabajo, tenían una empresa, tenían gente a su mando, tenían una buena familia, tenían buenas cosas, quizás algunos tenían hasta barcos, pero cuando ven que en su piel está brotando algo terrible y después es detectado que tienen lepra, lo desterran. Y si no quieren irse, era probable que los mataran. Por eso tenían que huir y ir a refugiarse quizás a cavernas, a cuevas, a lugares exclusivos para los leprosos. Era una condición terrible. Y ya el que caía en esa condición era desahuciado y no tenía esperanza, no había solución para ello. Y a esta persona lo enviaron a vivir a una comunidad con otros leprosos, hasta que si había alguna posibilidad de recuperarse o hasta que muriera. Imagínate, de por vida en esa condición. Era una cosa terrible. Cuando el leproso rogó a Jesús que lo sanara, dice la Biblia que Jesús le acercó. El leproso le dice: Señor, ¿quieres limpiarme? Jesús no le grita: no, leproso, fuera de aquí. Él le dijo: claro que quiero limpiarme, sé limpio. Y no solamente le dijo eso, sino que puso sus manos a sabiendas de que era un leproso y que tenía una enfermedad incurable. Pero también él sabía que Él es la luz del mundo, que Él es la resurrección y la vida, que Él es aquel carbón encendido del que habló Isaías, que si tan solo toca, purifica lo que toca y no es contaminado por aquello que toca. Jesús tocó a este y sabiendo que la enfermedad ni la muerte tiene poder contra él, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él toca a este leproso y le transmite lo que tiene, le transmite vida. Jesús se le acercó y lo tocó aun cuando su piel estaba cubierta de ese temido mal, porque Él sabía que ese mal no podía contra Él. Él sabía que Él era el Dios de lo imposible y Él tenía todo el poder para desechar, para echar fuera a ese mal. Como la lepra también, hoy en día el pecado es una enfermedad incurable y todos lo tenemos, todo ser humano. Y yo creo que esta es la raíz de todos los males. El pecado es la raíz de todas las enfermedades. Solo el toque sanador de Cristo puede milagrosamente poner a un lado nuestros pecados y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud. El pecado es el mal más terrible, es la enfermedad más terrible, es la lepra más terrible. ¿Qué hacemos usted y yo con sanarnos de alguna enfermedad si no hemos sanado del pecado? Principalmente lo que Dios quiere sanar en tu vida es el pecado. Lo que Dios quiere quitar de tu vida es el pecado, porque quitando el pecado, tu alma es sana, tu corazón es sano, tu vida es sana y el resto viene por añadidura. A Dios le interesa más salvar tu alma. Por eso acude a Jesús y dile: Señor, yo sé que tengo un mal aquí en mi cuerpo. Yo sé que hay una circunstancia terrible, pero hay un mal más terrible del cual quiero que tú me ayudes, que tú me limpies, y es el mal del pecado. Por tanto, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que tu sangre me limpie de ese mal, de esa lepra que es el pecado. Usted y yo, pero igual que el leproso, debemos reconocer que no podemos curarnos a nosotros mismos de ese pecado, ni por nuestras obras,
ni por el buen comportamiento. No podemos quitarnos. Solo acudiendo a Jesús, pidiendo a Cristo su ayuda para que nos salve, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Claro que sí. Si acudimos como este leproso, diciéndole a Jesús: ¿quieres limpiarme, Señor? Y el Señor nos dirá igual que al leproso: claro que sí. Sé limpio, y Él nos limpia con su sangre preciosa. Esto nos enseña también que el Dios de lo imposible, que Él es el Dios de lo imposible, que Jesús es el Dios de lo imposible. Ahí vemos a encontrarse con un leproso. Era imposible de restaurar esta vida física, pero Cristo Jesús, que tiene todo el poder, dice: para Él nada es imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Para Dios todo es posible, dice la Biblia. Jesús es el Dios de lo imposible. Él puede cambiar las peores circunstancias en un momento. Solo hay que creer. Es lo que pide, el único requisito que pide el Señor es que creamos en Él. Es que creamos en su amor, es que creamos en su palabra. Eso es lo que Él pide. Y entonces, al creer, dice la Biblia, que al que cree, todo le es posible. Encontramos un último caso: los endemoniados. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En concordancia con las leyes ceremoniales de los judíos, los hombres, o este hombre endemoniado que Jesús halló, era inmundo en 3 sentidos. Imagínense, si la condición de la mujer del flujo de sangre era terrible, si la condición del hombre leproso era terrible, aún la condición de este endemoniado era 3 veces más terrible, porque era considerado inmundo en 3 sentidos. En primer lugar, no era judío, era gentil, y los gentiles eran considerados inmundos por los judíos. Además, estaba poseído por un demonio. Imagínense, eso lo hacía inmundo. La Biblia habla de una legión de demonios que estaban en él. Y además de eso, vivía en un cementerio que era un lugar considerado inmundo. Imagínate la condición. ¿Quién daba algo por él? ¿Quién podía ayudarle? ¿Quién podía rescatarle de esta condición? No había esperanza. Era un caso completamente imposible de solucionar. Pero un día se acercó a él el Dios de lo imposible, Cristo Jesús, el Dios de lo imposible. Para él no hay nada imposible.
Jesús le dio ayuda a pesar de todo esto. Él no se fijó que era gentil, no se fijó que era poseído, él no se fijó que vivía en un cementerio. Él lo que se fijó es que tenía una necesidad, es que estaba en una condición terrible, imposible, y él estaba ahí para ayudarle, porque él es amor, porque él es misericordia, porque él es bondad, porque Él es ternura. Bendito Jesús. Aleluya. Su corazón se le desbordaba de amor por este hombre. Jesús le dio la ayuda a pesar de todo lo que él estaba pasando. Jesús no se detiene a mirar lo que para otros es un imposible. Él no mira, bueno, es que es imposible por esto. No le puedo tocar porque es 3 veces inmundo. No le puedo ayudar porque tiene una legión. No le puedo ayudar porque vive en un cementerio. No le puedo ayudar porque es un desecho. No, él no se detiene a ver los impedimentos. Él no se detiene a mirar lo que para otros es un imposible o para lo que para otros es un impedimento, porque para Él no hay impedimentos, no hay barreras. Él es amor, no solo contiene amor, Él es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Él con su misericordia se acercó a este hombre. A Jesús no hay nada que le impida ayudarte. Él anhela hacerlo, no importa. Imagínate estas personas de las que hemos hablado. Qué cosas más terribles. No creo que haya una persona en ese estado, en un estado similar a la de este endemoniado. Si para Jesús no fue un obstáculo estas cosas que para los judíos era un obstáculo para acercarse a este hombre. Si estas cosas no fueron un obstáculo, entonces yo quiero decirle que no hay nada que sea un obstáculo para que Jesús se acerque a ti. No importa lo que hayas practicado, no importa lo que hayas hecho. Para Jesús no hay nada que le detenga porque Él te ama. Mientras usted anhele, mientras usted crea en Él, mientras usted le permita, Él va a actuar en tu vida porque Él te ama. A Jesús no hay nada que le impida ayudarte. Él anhela hacerlo. Lo único que tienes que hacer es creer solamente, porque al que cree, todo le es posible. Este hombre, él no tenía uso de razón por los demonios, pero la misericordia de Dios le alcanzó. Y él fue liberado de toda esa opresión, de todo ese daño, de toda esa vida, porque por años estuvo ese hombre ahí. Lo que hizo la diferencia, lo que marcó la diferencia en este hombre es que se encontró con el Dios de lo imposible. Y Él tocó su vida y le liberó. Y le dijo, vaya y cuéntele a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y dice que Él fue y entonces le contó a la gente las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Las grandes cosas que había hecho el Dios de lo imposible. Yo quiero decirle que hemos visto al Dios de lo imposible en función en 3 ocasiones. Lo vimos cuando sanó a la mujer con flujo de sangre, una situación imposible para los hombres de solucionar. Dice que había pagado a muchos médicos y había gastado el dinero en todos ellos y no pudieron. Pero el Dios de lo imposible, Cristo Jesús, sí pudo hacerlo. Trajo sanidad. Encontramos al endemoniado, estaba desterrado, desnudo, viviendo en cementerios. No había solución para su vida. La gente decía, bueno, hay que dejarlo allá, no podemos ayudarlo. Pero él se encontró con el Dios de lo imposible y fue liberado en ese mismo momento. Y después se convirtió en un predicador, en un siervo de Dios que llevó las buenas nuevas de salvación. Encontramos también a un leproso. Toda su carne
estaba mala, estaba corrompida, no había esperanza para él, un desecho de la sociedad, rumbo a las cavernas, a morir ahí. La gente decía, no hay solución, no hay medicina, no hay médico que pueda curarlo, no hay persona que pueda ayudarlo. Y él quizás se había sumido en esa desesperación, ya no tenía esperanza, pero un día se encontró con Jesús y él creyó en él. Y él decía en su corazón, este me puede limpiar. Y no solamente se lo guardó en su corazón, sino que le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? Jesús le dijo, claro que quiero. Y fue limpio. En ese momento, a partir de ese momento fue limpio. Estas 3 personas se encontraron con el Dios de lo imposible y fueron sanadas. Encontramos ahí en la Biblia, encontramos estos gloriosos milagros, estas gloriosas obras del Dios de lo imposible. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted en el Dios de lo imposible? Y también quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Tienes una imposibilidad? Lo que tienes que hacerlo es llevarlo al Dios de lo imposible. Si tienes alguna imposibilidad, si tienes algo que ya no tenía solución, llévelo a Jesús. Si usted mismo considera que es una persona que no tiene solución por drogas, prácticas, vicios, y usted dice, ¿quién me puede solucionar esto? No he podido, he ido a varios lugares para solucionarlo y nadie me ayuda. He ido a la medicina y tampoco, a los médicos y tampoco. Yo quiero decirle que aquí está el Dios de lo imposible. Él está para ayudarte. Cree en el Dios de lo imposible. Yo te invito a que te agarres y deposites todo en las manos de ese Dios de lo imposible en esta hora y creas que Él lo hará, que Él te ayudará, que Él solucionará ese problema y entonces Él hará la obra. Te invito a que te acerques en esta hora al Dios de lo imposible. Él está ahí cerca de ti para ayudarte. Dice la Biblia, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí a la par tuya, simplemente esperando que tú le hables, esperando que tú le pidas la solución para ese imposible. Solamente Él está esperando ahí ver tu fe, que tú deposites tu fe en Él y creas en Él y le pidas ayuda para ayudarte. Porque para Él no hay nada imposible. Te invito a que le digas en esta hora, Señor, mi vida, hay un sinnúmero de imposibles, situaciones que no tienen remedio. Quizás mi lengua, quizás mi corazón, quizás mi pecado, tal vez enfermedades, tal vez situaciones materiales, tal vez en el hogar se piensa que ya no hay solución para ese matrimonio. Hay muchas imposibilidades que pudiéramos mencionar en esta hora. Pero para Dios, para ti no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dile, Señor, yo deposito mis imposibilidades delante de ti y creo que para ti no hay nada imposible. Dile, Señor, permítame ver tu mano poderosa tratando con esta imposibilidad. Señor, soluciona esto de mi corazón, esto que hay en mi corazón, que hay en mi vida, que hay en mi hogar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y dile también, Señor, yo creo en ti. Y te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi corazón para que tú soluciones el peor de los males que hay en mi vida, que es el pecado. Límpiame con tu sangre, Señor. Purifícame en esta hora. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás a mi lado. Tú eres el Dios de lo imposible.
Y yo creo que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta palabra. Yo bendigo a todos los que la escuchan y que cumple el propósito en ellos por ese propósito por el cual Dios ha enviado esa palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, hermano, gracias, amigo, por escuchar esta palabra. Espero que sea de bendición y que la guardes en tu corazón. Dios te bendiga.